Ocupen su lugar, hermanos. Hebreos capítulo 10, versículo 25, nos muestra a nosotros el mandato por excelencia que nosotros deberíamos buscar cumplir. El mandato no solamente es congrégate. Fuera muy sencillo que el mandato sea congrégate. El mandato explícitamente es no dejes de congregarte. Porque de alguna forma lo difícil no es congregarnos. Congregarnos de tanto en tanto es algo sencillo. Todas las personas asisten a una iglesia, al menos en Año Nuevo, en Navidad y tal vez en lo que se conoce como Pascua o Semana Santa. Así que de una u otra forma se reúnen, se congregan. Pero el mandato, vuelvo a decir, va más allá. El mandato es no dejen de congregarse. O sea que el mandato va más dirigido a que nosotros vamos a tener la tendencia a dejar de congregarnos. Este mandato nos señala que Dios ha establecido un momento, un tiempo y un lugar en el que su pueblo pueda rendirle adoración y alabanza, en el que su pueblo pueda venir a escuchar su palabra. Pero, ¿por qué es tan difícil lograr cumplir el mandato bíblico de no dejen de congregarse? ¿Por qué como iglesia, por qué como creyentes nos cuesta tanto? Y no es una pregunta que acuse. O sea, no soy un santo hablándole a los pecadores. Todos en algún momento hemos atravesado la dificultad de no congregarnos, por las razones que sean. Pero el resultado es el mismo. No nos congregamos en ocasiones. Pero mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es tan difícil mantener una membresía? O sea, congregarnos constantemente, puntualmente, sin fallar en el intento. Bueno, la respuesta es muy sencilla. El enemigo se ha empeñado en presentarnos propuestas muy tentadoras, muy seductoras. Y cuando nosotros le prestamos oído a esas propuestas, solemos vivir bajo alguna de ellas de manera consciente o inconsciente. Y estas propuestas, mis hermanos, no son nuevas. El enemigo no es nada creativo. Las propuestas que a ti y a mí nos hace son las mismas que a través de Faraón le hizo a Moisés en el tiempo que relata el libro del Éxodo en sus primeros capítulos. Cuando Dios envió a Moisés a Egipto para liberar al pueblo de Israel, Dios le dio una instrucción clara. Cada que tú entres a la presencia del Faraón le vas a decir, así dice Jehová, deja ir a mi pueblo para que me adoren y me sirvan en el desierto. Nota la orden, deja ir a mi pueblo. Había un grupo seleccionado. Había asimismo una tarea designada. ¿Para qué lo voy a dejar ir? Para que vayan y sirvan y adoren al Señor. ¿En dónde? En el desierto. Había un grupo seleccionado, había una tarea, una labor que ese grupo iba a hacer y había un lugar en donde tenían que hacerlo. Pero Faraón, cada que Moisés se presentaba ante él, le proponía propuestas que eran tentadoras, pero que no obedecían al mandato de Dios. Y hoy el enemigo nos ofrece las mismas propuestas, mis hermanos. Y hoy quiero que tú y yo analicemos un poquito cuáles son esas 4 propuestas que hoy vamos a ver, que el enemigo nos hace y que afectan directamente el cómo nos congregamos. De tal manera que hoy quiero hablarte acerca de las propuestas del enemigo. Y la pregunta natural es, ¿cuáles son esas propuestas del enemigo? Bueno,
Partiendo desde un pasaje bíblico, veremos la primera propuesta del enemigo. Quiero que me acompañes a Éxodo capítulo 5, versículo 8 y 9. Éxodo capítulo 5, versículo 8 y 9. Cuando tengas la cita bíblica, me lo indicas con un amén en voz alta. Éxodo capítulo 5, versículos 8 y 9. Salud. Muy bien. Faraón tiene a Moisés enfrente y Moisés le ha dicho: así dice Jehová, deja ir a mi pueblo para que sirvan y adoren en el desierto. Y Faraón comienza diciéndole: hey, ¿y quién es Jehová para que yo escuche su voz? ¿Y por qué he de dejar de ir al pueblo de Israel? No será así. Al contrario, como ustedes tienen demasiado tiempo libre para pensar en querer servir a Dios, les vamos a aumentar el trabajo. De tal manera que esto es lo que le ordena a todos los capataces que tenía sobre Israel. Y dice el versículo 8: y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. La primera vez que Moisés se presenta con el faraón, esta es la respuesta de Faraón: a ver, Moisés, ¿por qué andas perdiendo el tiempo acá? Hay mucho trabajo, hay muchas ocupaciones, el pueblo es mucho, dice. ¿Por qué lo vas a hacer detenerse de su labor? Es más, capataces, ya que los hebreos tienen tiempo de sobra para pensar en ir a perder tiempo a servir y adorar a Dios en el desierto, a partir de ahora ya no les den paja para los ladrillos. Que ellos vayan y busquen su propia paja, pero eso sí, la carga, la labor diaria de ladrillos no va ni a disminuir ni a aumentar. Será la misma que cuando nosotros les dábamos paja. Esto es para que ocupen su mente, porque están ociosos. Parece que les sobra tiempo para perderlo en querer ir a servir a Dios. No van a ir porque tienen mucho trabajo. La primera propuesta del enemigo cuando nosotros queremos congregarnos es: no vayas. Sencillamente, de una forma directa, no vayas. ¿Por qué vas a ir? Tienes mucho trabajo acá. Tienes mejores cosas que hacer. Tu tiempo es muy valioso como para ir a perderlo en ir y adorar a Dios. Eso fue lo que dijo Faraón. Están ociosos. No tienes nada que hacer, por eso quieres ir a congregarte. El día de ayer, que yo fui a comer tacos de aquel lado, llegó un señor, no lo conozco sinceramente y creo que no era de aquí, pero entre su plática con el que estaba preparando los tacos, dijo algo que a mí me llamó la atención. Dijo que él no soporta ver a gente aleluya, así los llamó ellos. Y que para él, el congregarse, seas cristiano, católico o lo que seas, el congregarse afecta la vida y los negocios de la gente. O sea, sencillamente para él, dice, el hecho de que la gente vaya y se congregue, sean aleluyas, sean esto, sean lo otro, eso es una pérdida de tiempo. Sus negocios no prosperan, su vida no avanza. Eso es, el ir a buscar a Dios es improductivo, técnicamente dijo él. Palabras más, palabras menos. Y cuando yo estaba escuchando eso y ya meditaba en el mensaje de hoy, dije, eso es lo que Faraón pensaba. Que ir al desierto a servir a Dios era una pérdida de tiempo. Y esta es la propuesta que a ti y a mí nos hace. Constantemente nos dice, mira, ustedes no tienen tiempo para congregarse. Tú no tienes tiempo para ir. Acuérdate que tienes cosas que hacer. Tienes muchos pendientes, tienes muchos quehaceres. El tiempo que vas a ir a perder allá lo puedes utilizar mejor aquí. Siempre te va a decir, no vayas, tienes mucho trabajo, estás muy cansado, no hay tiempo para buscar a Dios, ya después te repones.
La primera propuesta del enemigo es directa: no vayas. Y usa lo que tiene a su alcance: tu cansancio, tu trabajo, tus intereses, tu falta de tiempo. Y casi es lo que siempre la gente piensa. Piensan que nosotros al venir a este lugar no tenemos otras cosas que hacer. De mí, o sea, de los pastores, siempre dicen que somos desobligados, que somos vividores, que no hacemos nada y que engañamos a la gente y le hacemos perder el tiempo. Esa propuesta que Faraón menciona: no, ustedes no van a ir, tienen mucho trabajo acá. Moisés, no los hagas detenerse, tienen mucho trabajo. Es más, ahora les vamos a imponer otra cosita: van a hacer ladrillos, pero ustedes van a buscar su propia paja. Y mis hermanos, ese pensamiento es muy feo, porque no solamente estuvo en Faraón. A lo largo de la historia, llegando a los tiempos en los que el profeta Ageo estuvo vivo, en Ageo capítulo 1, desde el versículo 2 al 4, se nos dice que Dios le da a conocer al pueblo que el carácter del pueblo era incorrecto. Para el pueblo decían: miren, aún no es tiempo de construir la casa de Dios. No tenemos tiempo, estamos ocupados en nuestros sembradíos, en la construcción de nuestras casas, en nuestros negocios, en nosotros mismos. No hay tiempo para Dios, no hay momento para buscar a Dios. Ahora no, mañana será, después será. Cayeron en la propuesta del enemigo. Y Dios les dice: para que construyan mi casa no es tiempo. Pero sí es tiempo para ustedes de que ustedes vivan en sus casas bien hechas, bien construidas, y que coman del fruto de los campos que sí han sembrado. Pero no hay tiempo para que construyan mi casa, les dice Dios. Dios fue claro. Y muchas veces nosotros vivimos bajo esta propuesta: no voy a ir, no tengo tiempo, tengo mejores cosas que hacer. Pero por si acaso el enemigo no logra convencernos con esta primera propuesta de no vayas, él tiene otras artimañas bajo la manga. De manera que la segunda propuesta que el enemigo nos hace, la encontramos ahora en el capítulo 8, versículo 25. Una vez que no te convence de que no vengas, empieza a negociar el cómo vas a venir. Éxodo capítulo 8, versículo 25. Tenemos la cita bíblica. Éxodo 8, 25. Vamos a ver, dice la Biblia: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios. ¿En dónde? En la tierra. Está bien, mira. Como ya le vinieron las primeras plagas, Faraón manda a llamar a Moisés y a Aarón y les dice: miren, está bien, negociemos. Ahora sí los voy a dejar que sirvan a Dios, pero dentro de mi territorio. En pocas palabras, la segunda propuesta del enemigo es: ve, pero dentro de mi territorio. La orden de Dios fue clara: dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me sirvan. ¿En dónde? En el desierto. Pero Faraón les dice: no, negociemos. ¿Para qué van a ir al desierto? Ahí hay calor, ahí hay alacranes, ahí hay víboras, ahí hay de todo. No hay sombrita, no hay oxo. Acá en Egipto. Aquí tú puedes servir a Dios. En pocas palabras, la propuesta del enemigo es: está bien, quieres ir, pero vas a adorar en mis términos, te dice. Vas a adorar, pero no necesariamente tienes que abandonar Egipto. Puedes ir dentro de aquí, de mi mismo territorio, y después regresas a tus labores. ¿Qué era lo que estaba proponiendo Faraón en este sentido? Faraón estaba diciendo: está bien, adoren, pero háganlo aquí. No se alejen, no salgan de Egipto, no se vayan lejos, no se separen de mí. Faraón entendía perfectamente que el que los israelitas hicieran eso indicaría una adoración superficial, una adoración a medias. No podrían vivir ahí. Realmente no se podría, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el mismo Moisés dice: mira, Faraón, nosotros no podemos servir aquí.
No podemos servir a Dios. Porque si servimos a Dios aquí, nuestros sacrificios son abominación para los egipcios. ¿Qué significa? Para los egipcios, los hebreos eran despreciables por ser pastores de ovejas. Las ovejas no se tocaban en Egipto, eran sagradas. Y el hecho de que un hebreo fuera pastor, o sea, cuidador de ovejas, y que tomara ovejas para sacrificarlas a Dios, era algo que a los egipcios les hacía hervir la sangre y los querían apedrear. ¿Qué significa? Que nuestra forma de adorar a Dios tiene directamente que incomodar el sistema del mundo. La forma en la que tú y yo adoramos a Dios no le agrada al mundo. Por eso Juan dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados los hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque a Él tampoco le conoció. Jesús mencionaba una y otra vez, estoy en el mundo, pero yo no soy del mundo. Y nos dice a nosotros, ustedes ahora viven en el mundo, pero ya no son de este mundo. El mundo es representado por Egipto en esta parte de las Escrituras. Y lo que el enemigo nos propone a ti y a mí es, está bien, quieres ir a buscar a Dios, perfecto, pero no abandones el mundo. Puedes ir los domingos a congregarte, a cantarle, a decirle, todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia y toda mi esperanza, todo se lo debo a Él. Y de lunes a viernes te vienes a revolcar conmigo otra vez. ¿Qué te parece? Es decir, ve, adora, pero aquí en la tierra. No tienes que separarte de mí. ¿Para qué vas a ir al desierto? Puedes llevar esta doble vida. Puedes adorar a medias. Yo no te prohíbo que te congregues, te dice el enemigo. Ve, hazlo. Pero de tanto en tanto me echas una vuelta, ¿eh? De tanto en tanto nos tomamos una coquita juntos. El faraón le propuso eso. Ve, adora, pero aquí en la tierra. No te vayas. Y esa es una adoración a medias. Y la adoración a medias no tiene ninguna cabida dentro de nuestra relación con Dios. Porque Dios dice claramente, a través de varios de los escritores, en especial Santiago, si alguno se vuelve amigo del mundo, se constituye automáticamente como enemigo ¿de quién? De Dios. Y si alguno se vuelve amigo de Dios, se convierte automáticamente en enemigo de Él. No podemos decir que queremos estar en Egipto y servir a Dios. Y si de alguna forma estamos así, hemos prestado oído a esta segunda propuesta y el enemigo ha logrado engatusarnos. Adora, pero aquí en la tierra. Adora en mis términos. Adora a medias. Ve los domingos, pero entre semanas sigue estando conmigo. De tal manera que esta segunda propuesta es peligrosa. Peligrosa porque esto se ve reflejado hoy en la gente que dice, yo amo a Dios a mi manera. Yo amo a Dios a mi manera. O yo no veo malo el hacer esto o el hacer aquello. Hay gente que ya se cree teóloga y que dice, no, yo amo a Dios a mi manera. La iglesia soy yo, por eso yo no me congrego, porque no es necesario. La iglesia somos nosotros, dice. Hay parte de verdad en eso, pero el hecho de que tú y yo seamos la iglesia no implica que ya por eso no nos vamos a congregar. El hecho de que Dios sea amor no significa que nosotros podamos amar a Dios a nuestra manera, o el hecho de que nosotros digamos, para mí esto no es malo, así que por eso lo hago, para mí esto no me afecta, así que pues yo lo puedo hacer, o a veces, aunque esta frase no es mala en sí misma, hay quienes la usan para excusarse y dicen, Dios conoce mi corazón. Es decir, están diciendo, solo Dios es el que sabe cómo llevo mi vida, tú no me digas nada, total, estoy adorando en mis términos, estoy adorando a mi manera. Una adoración a medias que termina siendo una adoración falsa, mis hermanos. Necesitamos entender que la adoración nos obliga a acercarnos más a Dios y en consecuencia salir por completo de Egipto. Y si el diablo, el enemigo, no nos logra engatusar con esta segunda propuesta, él ya tiene la tercera totalmente preparada. Vamos ahora al capítulo 10. Desde el versículo 8 en adelante, él ya tiene su siguiente propuesta preparada. Éxodo capítulo 10, versículo 8 en adelante. Vamos a ver la tercera propuesta del enemigo
Dice el versículo 8: y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vosotros, de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Bueno, ya que insistes, voy a dejar que se vayan al desierto, pero ¿quiénes van a ir? Aclaremos, ¿quiénes van a ir? Moisés dice: mira, tenemos que ir con nuestros niños y con nuestros ancianos. Tenemos que ir con nuestros hijos y nuestras hijas. Y tenemos que llevar todo nuestro ganado. O sea, tenemos que irnos todos y todo lo que tenemos. Faraón finge piedad y dice: ay, Moisés, aunque Dios sea el que te esté ordenando, yo no puedo permitir tal cosa. Mira cómo el mal está delante de tu rostro. ¿Cómo vas a sacar a los niños al desierto? No. Vayan a servir a Dios ustedes los adultos. Yo me encargo de los niños, yo te los cuido. Vayan y sirvan a Dios tranquilos. Es más, los niños te van a distraer. Yo acá los cuido, les pongo Netflix. Yo acá los cuido, les contrato Disney Plus. Es más, yo les pongo internet. Tú no te preocupes. Vayan, sirvan a Dios ustedes. Déjenme a la próxima generación a mí. Esta es la tercera propuesta y creo yo que es la más peligrosa. Porque esto se ve mucho en nuestras iglesias. Y aunque a veces las razones son muy buenas, la propuesta del enemigo suele engatusarnos. ¿Y cuál es? Ve, solo tú. O sea, puedes ir a servir a Dios, pero vete tú nada más. Deja a tu familia afuera. ¿Se acuerdan de lo que vimos en la dominical? Job, Abraham, Isaac y Jacob nos enseñan que al adorar a Dios tenemos que incluir a toda la familia. Pero el enemigo te dice: no. Mira, el niño va a hacer escándalo en el templo, ¿para qué te lo llevas? Déjamelo a mí aquí, yo me encargo de él. O en muchos de los otros casos las excusas parecen ser válidas, como yo lo dije antes. El niño tiene tarea, por eso no puede congregarse. El niño ya trabaja, por eso no puede congregarse. O simplemente el niño no quiere venir y yo no lo obligo porque soy un padre moderno y no obligo a mis hijos. Si quieren buscar a Dios, que lo busquen porque lo amen, no porque yo se los imponga. O el niño no quiere venir porque tenía que ir a una fiesta, o tenía que ir a ver a un amigo, o tenía que ir a cierto lugar. Y aunque cada uno de estos argumentos puede ser bueno y válido, porque yo no estoy diciendo que los niños sean irresponsables en la escuela, desobedientes a los padres, o que no tengan ningún amigo en absoluto, pero a veces hemos caído en esta propuesta y Faraón nos engatusa y nos dice: bueno, lo mejor que puedo hacer es dejar a mi hijo aquí en casa, que mis hijos se queden. Total, ¿qué puede pasar? Están en casa. Sí, pero sin saberlo le estás diciendo al enemigo: está bien, cuídamelos, yo ahorita vengo. Y cuando menos nos damos cuenta, los hijos que crecen lejos de Dios, aunque crecieron en un hogar cristiano, son los más rebeldes, porque de alguna forma tienen conocimiento, pero se han endurecido. Y está el otro caso. Están los muchachos, los niños que sí vienen al templo, pero su mente está por allá por Huejutla. Su corazón se encuentra en otro lado, físicamente están acá. Pero en el caso de las iglesias donde tienen acceso a internet y señal, muchos le dicen a su hijo: mira, te doy el celular, no hagas ruido, siéntate ahí, bájale volumen, déjanos estar en el culto. O, mira, es un juguete, te lo damos, te dejamos que te lo lleves al templo, no hagas ruido. Todos sabemos que un niño con un juguete va a hacer ruido.
No sé quién en su sano juicio pensará, ay, el niño no va a hacer ruido. No, va a hacer ruido. Y aunque vuelvo a decir, muchas veces vemos esto como algo bueno, y no es malo en sí mismo, o sea, porque yo sé que la intención de muchos es, bueno, quiero ir al templo, quiero llevar a mi hijo, así que pues, al menos para que esté quieto le presto el celular durante el servicio, o dejo que se lleve un juguete. Yo sé que la intención en sí misma es buena, pero sea que los dejes en casa, o que los traigas aquí, pero les des la oportunidad y la herramienta para distraerse y no involucrarse en la adoración a Dios y en el escuchar la palabra, estás cayendo en la misma propuesta. Ve y adora tú, déjame a tus hijos. ¿Sí me van comprendiendo? Y esto es peligroso. Faraón sabía que si no podía controlar a la generación de abuelitos que ya está más cerca de la tumba que de la cuna, podía apoderarse de la nueva generación que venía. Y eso no ha cambiado. Si te das cuenta, el enemigo ataca más los sectores de la juventud, de la adolescencia, de la niñez. A nosotros ya no le importamos, ya estamos, como te digo yo, más cerca de la tumba que de la cuna. Pero las nuevas generaciones son las que le importan. Tus hijos, tus niños, tus adolescentes, tus jóvenes. Y a veces nosotros vivimos bajo la propuesta de, está bien, voy yo, que el niño haga lo que quiera. Pero la Biblia nos deja en claro, Moisés dijo, yo voy a ir o tenemos que ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con todo lo que tenemos. ¿Por qué? Porque es nuestra fiesta solemne delante del Señor. Nadie se debe quedar, todos deben estar involucrados en la adoración al Señor. Pero por si acaso aún esta propuesta no funciona, Satanás tiene una última artimaña entre manos. Y esta la encontramos en el capítulo 10, en el versículo 24. Éxodo capítulo 10, versículo 24. Vamos a ver esta última propuesta del enemigo. Y dice la Escritura, Éxodo 10, 24. ¿Están ahí? Dice, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová, solamente queden ¿qué? Vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Este es su último negocio. Último trato, Moisés. Está bien. ¿Quieren llevarse a los niños? Llévense. Yo tampoco ya no los aguanto, dice. Pero vayan sin nada. Vayan ustedes, los adultos, los viejos, los niños, las niñas. Vayan. Les doy chance de que se vayan. Pero vayan con las manos vacías. Vayan, pero no lleven nada para ofrecerle a Dios. En ese momento las ovejas y las vacas eran lo que constituía el principal culto a Dios, rendirle sacrificios de animales. Si dejaban ovejas y vacas y no se llevaban absolutamente nada, ¿qué le iban a ofrecer a Dios? Absolutamente nada. Y hoy el enemigo nos dice exactamente lo mismo. Ve, quiere decir, ve, pero con las manos vacías. ¿Qué significa esto? En cierto sentido nos está diciendo, no lleves nada. Adora, pero sin un sacrificio. Sirvan a Dios, pero que no les cueste. Y esta propuesta también es muy, muy triste de ver en las iglesias. Personas que vienen, y tal vez viene toda la familia, pero vienen con las manos vacías. ¿Qué significa esto? El tiempo lo traen medido. Ay, ojalá el pastor acabe pronto porque el partido comienza en media hora y mi tiempo es valioso. Ojalá el pastor termine pronto porque terminando de aquí tengo cosas que hacer. Tengo que ir a tal lado, hay un programa de televisión, quiero dormir, quiero esto, quiero lo otro. Parece que el tiempo que deberíamos ofrecerlo a Dios hoy, que según lo llamamos Día del Señor, en lugar deberíamos llamarlo Horas del Señor. Señor,
Te doy desde las 9, y eso 9:20 porque a veces llego tarde, pero a las 12 puntualito, cumplo contigo y me voy a hacer lo que yo tengo que hacer, ya. Manos vacías. Adoración que no nos cuesta. Sacrificio que de alguna forma no es algo que realmente estemos entregando. Venimos, pero con manos vacías, sin nada que darle al Señor. No hay tiempo, no hay interés, no hay compromiso, no hay ese deseo de venir y buscar a Dios, no hay hambre espiritual. Vengo porque mi esposa me dijo que venga. Vengo porque mi abuela me dijo que venga. Vengo porque mi mamá me dijo que si no vengo me va a quitar el celular. Pero ni se te ocurra que te voy a dar algo, Dios. Vengo, pero con manos vacías. Esta es la otra propuesta del enemigo. Vayan, llévense a los niños, pero dejen sus ovejas y sus vacas. Vayan y adoren a Dios con manos vacías. Vayan y adoren sin ganas, sin nada que ofrecerle. Vayan con el tiempo medido. Vayan sin interés. Vayan sin compromiso. Vayan. Total, lo que quieren es ir, ¿no? Vayan, pero no lleven nada que ofrecerle al Señor. Y tristemente este pensamiento también estuvo dentro de la nación de Israel en los tiempos de Malaquías, ya que Dios les dice en Malaquías capítulo 1, verso 13, que los israelitas decían: ¡qué fastidio es esto! Y me desprecian, dice Jehová de los ejércitos. ¿A qué punto tenía que llegar el desinterés en Israel que el servir a Dios lo tomaban para decir: ¡qué fastidio! Otra vez lo mismo. Otra vez. Luego en Amós capítulo 8, versículo 5 se nos dice que mientras ellos estaban, según en el día de reposo, ellos decían: ¿cuándo pasará el mes? ¿Cuándo venderemos el trigo? ¿Y cuándo pasará la semana? ¿Y abriremos los graneros del pan? En pocas palabras, mientras ellos estaban físicamente en su culto público, en su mente decían: ay, mis negocios, no tengo el tiempo como para andarlo perdiendo aquí. Vengo, pero sin manos vacías. Vengo porque tengo que venir, pero ay, ojalá ya terminara porque tengo otras cosas más importantes que hacer. Manos vacías, sin compromiso, sin interés, sin amor. No sé si alguno de ustedes pensó que iba a hablar de ofrendas y diezmos, pero no, eso no tiene nada que ver en ese sentido. Dios quiere que tu corazón se lo entregues por completo, que tu mente se la entregues por completo, que amemos a Dios y adoremos a Dios como dijimos en la dominical, con el cuerpo, con la mente y con el corazón. Pero si solo venimos a medias, si solo venimos con manos vacías, no somos agradables delante de Dios. Y hemos perdido el enfoque, y tal vez tú y yo también decimos lo mismo que este pueblo decía: ¡qué fastidio! Mis hermanos, estas son las 4 propuestas que el enemigo nos hace constantemente. Primero te dirá: no vayas. Si eso no funciona, te va a decir: ve, pero dentro de mi territorio. Si eso no funciona, te va a decir: vete, pero ve tú solo, yo te cuido a tus hijos. Y si eso no funciona, te va a decir: ve con toda tu familia, pero lleva las manos vacías. Que la adoración no te cueste. Que alabar a Dios no sea algo a lo que le pongas tanto interés. Solo ve y hazlo para cumplir con el pastor. Para que los hermanos digan que te congregas y que no faltas a ningún culto. Pero ve con manos vacías. Pero la voluntad de Dios nunca fue que nos congreguemos de ninguna de las formas que el enemigo está diciendo. El enemigo nunca dijo eso. El enemigo va a tratar de engatusarnos con cualquiera de estas, pero tú y yo, mis hermanos, debemos estar preparados para cuando estas propuestas se nos presenten. Por eso hoy me gustaría que te hicieras una pregunta muy importante. Una vez que hemos analizado estas 4 propuestas, la pregunta es: ¿será que en algún momento hemos negociado con el enemigo y actualmente estamos viviendo alguna de estas propuestas?
¿será que hemos llegado a negociar con el enemigo y hemos aceptado alguna de estas propuestas? Reflexiona un poquito tu vida mientras te comparto lo siguiente. Tal vez en ocasiones has dejado de congregarte porque sentías que había cosas más importantes que hacer. Si es así, estás viviendo bajo la primera propuesta: no vayas. Tal vez vienes a la iglesia, pero todavía sigues demasiado cerca de Egipto. No ha habido una rendición completa, no ha habido una transformación verdadera. Si es así, entonces estás viviendo bajo la segunda propuesta: ve, pero dentro de mi territorio. Tal vez vienes, pero vienes solo. Has dejado fuera a tu familia, has descuidado la generación que Dios puso bajo tu cuidado. Si es así, entonces estás viviendo bajo la tercera propuesta: ve, solo tú. O incluso viene toda tu familia, pero vienen con las manos vacías. El tiempo está medido, la mente está en otro lado, el corazón está distante. No hay compromiso, no hay disposición, no hay verdadera entrega a Dios. Entonces estás viviendo bajo la cuarta propuesta: ve, pero con las manos vacías. Y aunque en este punto el mensaje puede sonar acusativo, en el sentido de decirte, estás mal, la verdad es que no. O sea, no es que no estés mal, sino que no es acusativo. Porque hay una esperanza para nosotros. La esperanza es recordar cuál era la voluntad de Dios y entender que con la ayuda de Dios, al final, su voluntad es la que prevalece. Y la voluntad de Dios nunca fue que Israel no fuera a adorar a Dios. La voluntad de Dios nunca fue que fueran, pero dentro de Egipto. Tampoco era la voluntad de Dios que solo fueran los adultos y se quedaran los niños. Ni mucho menos era la voluntad de Dios que fueran, pero con las manos vacías. Después de que Dios trata con Faraón hasta lo sumo, Faraón queda derrotado y lo que proclama es lo siguiente: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, y bendíganme también a mí, dijo Faraón al final. La voluntad de Dios es la que prevalece. Y la voluntad de Dios es que te congregues con toda tu familia y que te congregues usando todos los bienes y regalos que Dios te ha dado para que los administres. Ya no hay negociación, no debe haber negociación. Apréndete uno de los protocolos más importantes que hay en Estados Unidos. No negociamos con terroristas. No vamos a negociar nada con el enemigo. Nunca vamos a aceptar un trato con él. Mis hermanos, la voluntad de Dios es que tú y yo nos congreguemos con toda nuestra familia y con todo lo que tenemos, de tal forma que digamos como Josué en Josué capítulo 24: yo y mi casa serviremos a Jehová. Me imagino que eso es lo que tú quieres para tu familia, ¿o no? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y cuando hablo de mi casa, cuando Josué habló de su casa, habló de su cónyuge, habló de sus hijos, habló de su tiempo, habló de su corazón, habló de su mente, habló de sus bienes, habló de todo lo que Dios le había dado. Que hoy tú y yo podamos decir confiadamente y con el respaldo de Dios: yo y mi casa serviremos al Señor. Y que cuando el enemigo venga con alguna propuesta de estas, tú le digas: no, enemigo, no voy a aceptar ninguna propuesta. Cuando voy a congregarme, iremos todos. Mi familia, mi esposa, mis hijos, mis bienes. Voy a ir con manos llenas para poder adorar al Señor. Y no lo voy a hacer aquí en el mundo. No lo voy a hacer pegado al pecado. Lo voy a hacer en donde Dios me ha dicho: en santidad, en amor, en pureza. Cuando el diablo te quiera proponer alguna de estas cosas, tú dile: no, iremos todos. ¿Amén?
Te invito a ponerte de pie entonces y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a resistir estas propuestas, que no las negociemos, pero que también nos ayude a ver su respaldo en que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. Yo sé que aquí hay familias que están orando para que el integrante que falta se convierta, que aquellos que han dejado de congregarse vuelvan. Y yo sé que la espera no es sencilla. Díselo a Israel. Nomás le decían que sí, le decían que no, le decían que muchos, le decían que pocos, le decían que aquí, le decían que en el desierto, le decían que sin sus hijos, que sí con sus hijos, pero que no con sus vacas. Era espera larga. Pero la voluntad de Dios es la que prevalece al final. Tú sigue orando, sigue intercediendo, sigue clamando. A su tiempo Dios tratará con ese enemigo. Y aunque primero va a negociar, al final va a decir, ya vete, vayan y sirvan a Dios, vayan y llévense todo. Y todavía va a tener la ironía de decir, oren por mí todavía. Oremos en esta hora. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque me has permitido compartirle a la iglesia un mensaje más. Tú me has prestado los oídos de esta congregación, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que nos ayudes a entender y a ser conscientes de cómo estas propuestas a veces toman lugar en nuestra vida. El enemigo nos engaña, el enemigo es astuto, bien dice que es alguien que trama maquinaciones día y noche. Es el engañador, el tentador, es suspicaz. Pero hoy te pedimos que nos des discernimiento. Si alguno de mis hermanos está viviendo bajo alguna de estas propuestas, hoy ayúdale a romper toda cadena, todo yugo, y que puedan decir confiadamente y respaldados por ti, yo y mi casa serviremos al Señor. No lo haremos a la manera del enemigo. No negociaremos con ese terrorista, porque él ha sido vencido en la cruz del Calvario. Mi familia ha sido comprada con la sangre de Cristo. Él vino a morir por mi cónyuge, Él vino a morir por mis hijos, Él vino a morir por mí, y Él me ha dado dones y regalos como para no presentarme con una ofrenda delante de Él. Mi tiempo lo rindo a Él, mi corazón lo rindo a Él, mi alma la rindo delante de Él, pues Él la compró. Que cuando hablemos de venir con manos vacías, no me refiero a lo económico, me refiero a que vengamos dispuestos a entregarnos por completo delante del Señor. Corazón, alma, mente, espíritu, cuerpo, tiempo, fuerza, atención, interés, compromiso. ¿De qué serviría que le demos todo el dinero que tenemos si nuestro corazón está lejos de Él? Oh, Iglesia Peña de Oreb, hoy identifica las propuestas que tal vez has negociado, rómpelas en este mismo momento y dile al Señor, ayúdame a servirte junto con mi casa, junto con mi familia. Que el enemigo no tenga parte ni suerte en mi familia, porque mi familia es comprada con la sangre de Cristo. A su tiempo veré la redención, a su tiempo veré la obra, a su tiempo veré la conversión de esa persona que falta. Mientras tanto seguiré orando, y mientras el enemigo quiera negociar, yo le diré, iremos todos, no quedará ni una pezuña, dijo Moisés, en el nombre de Jesús. Amén.